doña Eridania, la cocina, Eridania Ramírez. Eridania es muy importante en este equipo. Dedicamos a Eridania. Eridania está de Yo pensé que ella no trabajaba aquí ya. No, estaba de vacaciones. Esas felicitaciones hay que salsear. Regresó en su cumpleaños. Vino, parece la hija ¿Qué de es ella. una sala de redacción sin una taza de café? Nada. Sí. Bueno, felicidades. Sí, se parece a la hija de ella, de tan Cumple bonita que vino. 35 años hoy, Eridania. Bueno, 35. miren, señores, nos comunicamos con el magistrado, le decimos magistrado todavía por lo de Sí, la Junta, magistrado. ¿no? Eddie Olivares, pero bueno, los nombres se quedan. El Sí, magistrado el Eddie Olivares. magistrado. Él No, sigue hay un dando hay un cariño Él sigue en la ahí. Junta, la única ahora es la Junta del Que es el PRM. vocero de Hipólito Mejía. Entonces, él nos pidió Qué excusa porque él no puede hablar. Me dijo que, aunque la información lamentablemente se filtró, es para el miércoles que el expresidente Hipólito Mejía tiene un acto donde va a anunciar eso. Entonces él no puede hablar como vocero cuando Hipólito todavía no es vocero. no lo ha anunciado. ¿Y quién le No, mató ese gallo? no, lo ha Porque ya anunciado. las noticias ya se supo por Lo, aquí. lo han ¿Y anunciado. qué pasó? No, pero digamos la ratificación y la juramentación. Sí, pero O sea, él va a puede ser decir nada vocero, pero la juramentación oficial es el él va a miércoles. ser Pero hubiera el sido vocero más de elegante Hipólito. el miércoles. Entonces, el miércoles Hipólito tiene un acto para anunciar a Eddie Olivares como su vocero oficial. Esa es la Pablo, primicia. Sí, Luis Abinader ahí. no tiene vocero. Bueno, pues ya Hipólito dejemos quiere esto. responder. César, Muchísimo va- vocero. va- no quiere El responder. presidente Mejía también tiene Yo pienso vocero. que a Eddie Olivares eso no le conviene. Vamos con Bueno, César. pero él sí lo hace. Ahora no, que sí él le viene- conviene a Hipólito que Bueno, dio a un palo Hipólito con sí. un vocero de esa Hipólito le conviene. estatura. Pero a Eddie Olivares no, porque si tú vienes de ser miembro de la Junta Central Electoral, que se supone que estaba para regular procesos con un criterio de independencia, Sí. y ahora te radicaliza, ni siquiera con un partido, No, sino lo- con mira, una la Junta- No, lo que precandidatura pasa es que dentro él del vuelve a la partido. vida política. Él Yo tiene no que volver creo a su que vida. a Es lo él que es le político. convenga Pero eso. es Eddie que Olivares está él por encima trabajó de eso. con Hipólito monta el siempre. proceso. Sí, yo sé eso, político todos en lo sabemos crecimiento. nosotros, pero la Señores, sociedad no. desde enero- Yo creo que Eddie está por encima de eso. Desde enero, Pero, trabajando. a pesar de todo lo que se ha pregonado, de toda la campaña que se ha hecho, de todos los esfuerzos que se han hecho, César Castellanos, desde enero lo contabilizaba el listín y tal vez está mal contabilizado porque seguro que se han producido Hay sus tal registros, vez otros seguro. casos. Desde enero hasta hace unos días, en lo que va de año, 43 mujeres muertas. Sí. Asesinadas. Pero hay que hablar, Julio, de En que algunos casos, por sus maridos o en por algunos alguien muy casos los que han cercano. cometido esa bestialidad han tenido el valor de quitarse la vida. Se porque, suicidan. El de porque- Jaina, por ejemplo, el último se suicidó. El- Hay que en trabajar algunos para que casos. sea al revés. Sí, Pero en Para que se suiciden y luego intenten, ya muertos, sí. asesinar a su Entonces, compañero. vamos a empezar por ahí, César, esta consulta pública con César Castellano. Buenos días. Sí. Buenos días. César. Sí, definitivamente el tema de la violencia en sus distintas caras, no solo la violencia de género, sino la violencia en general, la violencia urbana, ha ido ganando terreno. Pero esto no es un fenómeno local. Urbana y esto es un rural, fenómeno- digamos. Sí, pero siempre la rural es un poco menor, digámoslo así, o tiene otra manera de expresarse. La violencia tiene un componente muy cercano a la urbanidad, a la vida, es decir, las ciudades de por sí, como vivimos más aglomerados, van a generar más conflictos. Y cuando no tenemos manera de resolver conflictos, la violencia es una de las salidas menos efectivas, pero más común. Entonces tenemos un aumento por lo general de la violencia cuando tenemos mayor gente viviendo en grandes urbes. La violencia de género es una de esas expresiones. Y es una de esas expresiones. Es la expresión, diría de alguna forma, tratando de entenderlo, es que nosotros no, digamos, los varones no nos enseñan a dirimir diferencias más allá de la violencia. ¿Se puede hacer una pregunta? Adelante, por favor. ¿Por qué antes de 1990 no había violencia de género en la magnitud de como es ahora? Sí. Probablemente hay varias razones. ¿O por qué ahora hay tantos? Nosotros en mi observatorio de Sí. liderazgo responsable contamos 9 en el mes de junio. 9 asesinatos de mujeres. Sí. O sea, Hay ¿por varias qué ahora cosas. hay tanto feminicidio o violencia de género? Probablemente tenemos también más contados. O sea, Las estadísticas. En los años 90 no teníamos redes sociales.
En los años 90 no teníamos el alerta que tenemos ahora. Ni no siquiera estábamos eran pendientes. ni siquiera Eran noticias. anécdotas, eran Sí. anécdotas. Pero hay porque un yo no me, elemento. no, perdón, doña Consuelo, yo no me refiero a eso, Y el porque nivel de una cosa, indignación no, era menor. una cosa es que no se publique una muerte y otra Correcto. cosa es que cuando tú vayas a los registros policiales, porque aunque no se publique, eso está ahí. Sí. Cuando tú vas a los registros policiales, tú encuentras más que el 90 después del 2000, Sí. que se disparan los homicidios, los asesinatos. Doctor, perdón. permítame Adelante. explicarle algo. Las feministas han estudiado el fenómeno. Y es lo siguiente también. Antes la mujer era más pasiva y aceptaba que le engañaran, Era más doméstica, aceptaba el dominio más de los sumisa. más sumisa. La independencia económica, la como tú independencia, dices, ha provocado. la dependencia era mayor, tenía que aceptar todo eso. A medida que ha ido creciendo la conciencia de la mujer y la actitud de la mujer, Y la liberación económica. y lo concreto, la independencia económica de la mujer, producto de ser profesional y de trabajar, está siendo más contestataria. No me vuelvo a juntar contigo. Y ahí, Ya está bueno. Tipo la exacto, las feministas han Un estudiado saludo el para caso. Lourdes Contreras, Sí, claro. directora de la División de Género. Eso de de Yo- excelente. yo Perdón, creo doctor, que- no sabe Lourdes que ella escribió, a ella le hicieron una entrevista en los 90, a finales o a mediados, cuando yo estudiaba periodismo, y yo la visité el viernes pasado, pero ella no sabe algo. Ella dijo en esa entrevista, ella es la esposa De Narciso. ella dijo, como pareja compartimos un pan, pero cada quien se come su pedazo. En los 90. Hoy es el reflejo de la independencia femenina Sí. en Entonces, esa época. Pero, digamos, Ella no sabe yo, que yo había creo que leído esa no, yo entrevista. creo que no es, digamos, del todo adecuado que en el discurso incorporemos la idea de que tenemos más feminicidio porque la mujer ahora es más independiente. No, claro. Entonces, Pero es por eso, doctor. No, no es solo por eso, no. A ver, No es solo Eso a ver, lo han a estudiado. ver, yo creo que el problema es que cuando usamos el método científico, pasa como con la lógica. Digamos, los presupuestos lógicos pueden ser lógicos, pero no ser verdad. ¿no? Exacto. Entonces el método científico lleva una metodología que lleva a unas conclusiones que tiene millones de variables intermedias que son invisibles. Entonces pudiera hacer parecer que A y B llevan a C, Sí. pero no necesariamente. Ciertamente hay una asociación estadística Perfecto. entre la liberación femenina, digamos, la mayor participación de la mujer en actividad económica. Hay una mayor asociación estadística entre eso y el aumento de los feminicidios, pero no porque una cosa cause la otra. No, yo no digo que Es que causa. nunca es un solo Es que- factor, pero hay un exacto. factor Sí, pero determinante. perdón, pero más ahora, determinante. ahora Pero vamos a echar la eso es explicación. parte, claro. Sí. Ahora, ¿cuál es un factor que también hay que incluir en esta fórmula? Que ese tipo de nueva dinámica de pareja, de nueva dinámica de relacionamiento familiar, trae nuevos desafíos. Porque trae el desafío de compartir el poder, de manejar el poder de manera distinta, de el dinero deja de ser ahora patrimonio de uno de los dos nada Eso más, mismo. comienza a ser factor de otro tipo. Ahora, eso trae conflictos. Y la manera de resolver los conflictos no siempre tiene que ser la violencia. Exacto. ¿Ya? Entonces Correcto. ahí es donde tenemos... Nunca debe ser la violencia. Bueno, ok, Nunca. pero digamos que en la vida real va a ocurrir, Va a pero no ocurrir. siempre tiene que ser. Exacto, entre los estados, entre las Pero está personas. ocurriendo. ¿Qué pasa? Por lo general, en la socialización de la mujer, la manera de resolver los conflictos es mucho más variada. En la socialización de los varones, los conflictos se resuelven peleando. La frustración, violencia. La tristeza se expresa con violencia. La rabia se expresa con violencia. El desacuerdo se expresa con violencia. El varón tiene menos posibilidades, por la socialización que tiene, de resolver los conflictos de otra manera que no sea la violencia. Y eso tiene que ver con la manera como nuestra familia se ¿Y desarrolla. por qué no resuelve otros conflictos perdón. con violencia? Dime Por cuál- ejemplo, Pero claro que yo sí, le que lo pongo- resuelve le con pongo un violencia. caso, un Pero caso- José, en el primer trimestre Escúchame, de este porque tú estás año como hubo peleando. 519 homicidios en este país. Escúchame, está bien. 400 El y pico. tipo que tenía un el trimestre. puesto de venta de productos en el hospedaje del Yaque en Santiago, eso hace un año. Sale de la cárcel, tiene un tema de una vaina de una medida de alejamiento de la mujer.
empieza a ponerle mensaje a la mujer por WhatsApp, diciéndole, es verdad que tú estás con otro, mira, tengo el corazón como una pelota de basquetbol, búsquenlo que eso está ahí. La hija y la mujer le dicen a la fiscalía que el tipo la está amenazando para matarla. Ella no se le quiere acercar. Él le dice, ven para que hablemos. Y ella le dice, ¿tú quieres hablar conmigo? Vamos a la fiscalía para que hablemos allá. Eso está grabado en WhatsApp. Eso no es que eso está ahí, lo pueden buscar en internet. Él no logra como convencerle y recurre al factor económico y le dice, vamos a juntarnos que yo te voy a dar el dinero para que pague los meses atrasados de casa. Cuando ella acepta ir a la casa donde vivían, él había hecho un hoyo ya para enterrarla. Óyeme, y después que la agarró, la violó, le entró a machetazo, la mató, los vecinos oyendo los gritos. Le intentó enterrar en el patio, y ahí vino los vecinos y el tipo está preso allá. O sea, pero en el yaque, en el punto de venta de él no resolvía los conflictos con pelea. Eso es un evento. Eso es lo que yo digo. Pero ahora vamos a el profesional. Vamos a ver, no, está bien. Yo lo que somos obreros, la conducta, José, la conducta, porque tú eres profesional de todo. Yo lo que pienso es que digamos, los análisis de este tipo, las anécdotas individuales nos van a ayudar, pero no marcan las pautas y las tendencias. Ahora bien, tampoco podemos decir que necesariamente este señor no resolvía los otros conflictos con violencia, no lo sabemos, porque la violencia no solamente... Tiene un antecedente, sí, pero es que, estaba preso por una... Sí, pero es que el indicador principal de ser violento no lo miden los antecedentes penales. Y no siempre tú vas a la cárcel por el eso. indicador principal de la violencia no lo mide el número de golpes que tú des. La violencia también es pasiva, la violencia también se recibe de otra forma. Tenemos una sociedad violenta, tenemos la violencia está en el tránsito. Es verbal, es psicológica. La violencia está en el día a día en la calle, en el tránsito, en cómo los maestros le hablan a los alumnos, en cómo se cobra un dinero, como tú bien dices. O sea, no es solamente un tema de pararme con una pistola y entrarte a tiro. Ese es un tipo de violencia. Pero ese es un tipo de violencia manifiesta de esa forma, pero no más ni menos violenta que otro montón de violencia que estamos cotidianamente viviendo, producto probablemente de esos estilos de socialización. Doctor, si yo fuera presidente y lo nombro a usted, discúlpame Pablo, y lo nombro a usted como Procurador General de la República, o qué sé yo, procurador adjunto para el tema de salud mental. De salud, no, de salud mental no, porque ya eso, ahí está César, ¿cómo se llama? César Mella. No, está en el IDSS. En el IDSS. Cuando tú seas presidente es otro momento. Sí. Si yo fuera presidente y lo nombro procurador adjunto del Departamento de Violencia Intrafamiliar, ¿qué usted haría para parar esta epidemia de mujeres muertas por sus parejas? Yo creo que lo primero que hay que pensar es que esto no es un asunto que puede medirse de manera inmediata. O sea, no va a existir, no es conveniente pensar en medidas efectistas, ¿no? En medidas populistas. Esto no se va a resolver metiendo preso más gente necesariamente, ni tampoco solamente se va a resolver llevando charlas a las comunidades, ni nada por el estilo. Yo creo que tenemos que mirarlo sistémicamente, ¿no? La violencia de género no se puede ver al margen de la violencia que estamos viviendo como cultura. Es solo un tipo más de expresión que se expresa en el contexto de la pareja. Pero no es menos violencia que la violencia que hay en las oficinas, que la violencia que hay en la calle, que la en el tránsito, en las escuelas. En las escuelas estamos viviendo una situación realmente preocupante en términos, y no solo en las escuelas públicas. Lo que pasa es que en las escuelas públicas es más fácil, digamos, publicitarlo. ¿Verdad? Pero los colegios también. No, y tiene expresiones más gráficas. Los celulares. Exacto, porque en la escuela pública vemos violencia con armas blancas. O con golpes, pero en las escuelas públicas estamos viendo un tema de violencia, de clasismo social y de segregación social entre los mismos niños de la misma clase social. Eso es los colegios privados. Por la la marca del zapato, por la ropa. Por el viaje que yo voy a hacer, por la ropa. Entonces, la violencia, digamos, esa violencia no es distinta porque tú seas mujer o seas hombre. Desde luego, hay factores que tienen que ver. En cada caso hay particularidades, ¿verdad?, que pueden ser analizadas, pero en general no debemos segregar la violencia como al margen de un contexto, digamos. Realmente su enfoque recoge lo que la mayor observación. Yo decía que en este país hubo 401 homicidios en los primeros 3 meses del año, lo que significa que si buscamos la cantidad de mujeres
se corresponde con los niveles de violencia con los que estamos manejando, ¿no? Pero le quiero hablar de una experiencia que tuvo uno de mis hijos, que fue a un taller Imán. Fue a un taller con la gente de redes, con la gente de Infotep, y en ese momento, es decir, él me dice que compartiendo con el grupo, él hizo otra observación. Decía que los chicos que venían de zonas más marginales eran más, es decir, veían la violencia como medio para dirimir su conflicto mucho más que los muchachos que venían de clase media o de otro entorno de hábitat. Esto tiene que ver también el entorno donde se... Lo que estamos mirando es que cambia la manera de expresión, como decía antes. En el caso de la clase media y la clase alta, en la juventud, lo que estamos viendo es una violencia tipo que llaman ahora bullying, ¿no? Ese tipo de violencia de segregacionismo, de desmarcarme de ti porque yo soy superior a ti. Es una violencia... O porque soy más ignorante que tú. Bueno, en el fondo por el eso. Delirio de grandeza. Ahora, en las clases bajas estamos viendo una violencia más física, más del puñal, más de la pistola, más del atracarte, más del mandarte a dar una golpeada, porque tenemos una diferencia. Entonces, ahora bien, física o no física, la violencia está presente y no es menos grave una que la otra. Básicamente es una medida de expresión distinta por el tipo de socialización que se tiene, ¿no? Es decir, cuando y por el tipo de recursos también. A los que se accede. Porque que ¿verdad? En el barrio los recursos es para así. ¿Entiendes? Entonces, ahora eso no puede, yo entiendo que no debe ser analizado al margen del contexto en el que estamos. Es decir, la violencia como expresión de dirimir conflictos nos viene históricamente. Nosotros somos la sociedad es una expresión de violencia organizada, ¿no? ¿Entiende? Entonces, hay que mirar como que hay una violencia. Por ejemplo, en América Latina, la violencia política fue bajando en los años 80, ¿no? Está resurgiendo ahora en Venezuela, está resurgiendo. Pero la violencia de contenido político fue bajando muchísimo y fue subiendo la violencia criminal. Sí. Con el narco, los atracos, las pandillas y tal. Entonces, eso significó que nosotros debimos haber hecho un giro en la manera de abordar esto. Bueno, basarnos en cooperación pública. Más que en competencia, porque la competencia es una expresión sutil de violencia también. Ahí se dan unas cosas. Claro. Ahora, temas como, por ejemplo, que la población está muy armada, lo cual es cierto. Sí. Pero cuando se miran los datos estadísticos del mundo, países que tienen mucho mayor porcentaje de su población armada, como Japón, por ejemplo, que tiene casi 70% de su población está armada. Los índices de criminalidad y de número de balas disparadas por año son infinitamente inferior que lo que tenemos en Brasil, por ejemplo. O en Estados Unidos. O aquí. En Estados Unidos hay más armas que personas. Sí, señor. Pero hay menos muertos por homicidio que lo que tenemos en países donde hay menos armas por persona. Entonces, yo creo que no es solamente un asunto de decir factores así sueltos, ¿no? Yo creo que esto hay que mirarlo un poco más sistémicamente. Un momentito, que el camarada está hace rato. Yo quiero, en la misma situación... No meta la vaina en la Biblia aquí porque es una discusión científica. ¿Y cómo tú le pides la ciencia más grande que hay? ¿Qué? La Biblia es la ciencia más grande. Y ¿Cómo? todo lo que Doctor, ¿usted está de acuerdo con eso? Claro. Doctor, ¿usted está de acuerdo que la Biblia es la ciencia más grande? Libertad de expresión. Mira, el doctor no reconoce que cada vez que la ciencia abre una puerta, ahí está Dios. Vamos con la pregunta. Oye, eso es la pregunta es sobre la situación de las niñas, las niñas estas que son fruto de la violación del papá, que todavía no huyendo. Y que ayer hubo una discusión bastante fuerte en torno a cómo manejar. Ilustra al doctor, pero quizás no se hay un caso en Bonao, donde un padrastro... Lo que fue en La Vega. En La Vega, no, en La Vega. Violó 2 de las niñas, entonces una de ellas salió embarazada, entonces ahora hay una situación, él está prófugo. Él es papá del nieto y de la madre. El asunto es cómo manejar las 2 niñas ahora. Parece que Conani ha decidido separarla de la madre porque, según explicó una de las gente de Conani,
la madre fue responsable junto cuando estaba con el papá, o no responsable, sino no hizo nada mientras el papá estaba haciendo eso, porque ella no sabía. Después cuando nos llamó la señora de Conani, nos dijo que ellos entienden que la madre fue una víctima también. Pero todavía lo tienen separado. Entonces, la pregunta es, estas dos niñas, ¿no es conveniente que estén con su madre a pesar de todo lo que pasó? ¿O esto podría afectar? O sea, ¿cómo, desde el punto de vista de su evaluación? Hay una diferencia importante entre el abordaje jurídico y el abordaje psicológico, ¿no? Okay. Entonces, cuando está esto en manos del sistema jurídico, ni modo, las pautas son de esa manera. No es recomendable jamás la separación de las niñas de su madre, por ejemplo. En esa etapa de la vida, uno de los elementos más importantes para el desarrollo emocional es la sensación de seguridad. La sensación de seguridad se vio violentada por el papá y no es algo que ayude, que además también pierdan la sensación de seguridad que pueda venir de su madre. Sobre todo cuando la alternativa es una institucionalización. Entonces, yo creo que es entendible que desde el punto de vista jurídico se está intentando garantizar la seguridad de las niñas por encima de todo, hasta que se tenga claro el panorama, porque todavía no está claro, ¿verdad?, cuál fue la participación de la señora o no en ese proceso, y no sería la primera vez que también la madre está involucrada en un proceso. Puede ser un tema de sumisión y de miedo también. Sí, y no podemos partir a priori, ¿verdad? De que porque es la mamá fue responsable también. Es una buena madre. Es decir, no podemos partir a priori de eso. Yo creo que de eso también a veces se peca un poco, ¿no? De partir de que a priori porque es un hombre es agresivo y porque es una mujer es buena madre. Es decir, no necesariamente eso es así. Entonces, sí, quizás no es lo más conveniente separar a los niños de su madre, pero también hay que entender que mientras se termine un proceso judicial que hay que agotar, esa es la salida que prevé el código en este momento. Y para eso tenemos las instituciones que tenemos. Lo cierto es que el tema de la violencia contra la mujer y la violencia en sentido general es algo que va en aumento y que uno siente la incapacidad, la impotencia de las sociedades, porque esto es algo ya muy incluso de las grandes capitales occidentales, con algunas diferencias, pero cualquiera pensaría que es la gran disyuntiva de barbarie o civilización. Cuando lo que se nos entrega como civilización no está funcionando, el hombre está volviendo a la barbarie. A uno le llama mucho la atención que, por ejemplo, el tema educativo, en nuestros países ha habido una gran ampliación de la cobertura de la educación formal, pero a expensas de la pérdida de la calidad de esa educación, incluido la calidad en valores. Uh-huh. Ahí hay que meter lo que es también la transformación de la sociedad, de la familia tradicional. Ya la familia de papá y mamá se queda dándome la pela cuando haya que dármela, papá va a buscar el sustento a la calle y esa es la última autoridad. Ya eso cambió por 1000 razones. Si a eso le sumamos también el asunto de las redes sociales, que amplifican todo lo bueno y lo malo, incluso te pueden crear una percepción de que se está acabando un país y tiene que ver con 5.000 personas opinando. Todo o 50. Sí. Así es. Pero es importante, a veces ocurre con mucha frecuencia. Tú entras a las redes y entra un tema y tú piensas que el país ya se está acabando. No, resulta que no, que el 90% ni se entera de lo que está 30 ocurriendo. Cuentas, entonces, dependiendo la hora en que tú lo hagas la dinámica, 30 cuentas te pueden crear una tendencia de opinión. Bueno, efecto. Exactamente. Depende de la hora en que tú lo hagas. En todo esto uno se preocupa porque ve como que la salida no es tan simple. Hay una tentación, me parece hasta lógico, que con todo esto que nos ha ocurrido a los dominicanos, nosotros hemos sido cada vez más incapaces de aplicar el régimen de consecuencias, ya que hay una cultura machista violenta, ya que tenemos una sociedad que tira a la barbarie más que a la civilización, que por lo menos haya un régimen de consecuencias en que tú, si por todos estos factores que ya mencionamos, porque la mujer te dejó, la matas, debes saber que esa sociedad va a ser implacable contigo. Entonces, eso
en el caso nuestro tampoco está funcionando. Pero resulta que países donde la justicia funciona mucho mejor que en el nuestro, caso de Estados Unidos, la violencia sigue siendo un desmadre. O sea que esto es una situación sumamente difícil. Tema esto no es tan simple como el régimen de consecuencias no puede ser discutible. O sea, todo proceso animal, las consecuencias son fundamentales para poder orientar el comportamiento. Y cuando las consecuencias no están claras o no son constantes, se genera un desorden. Y tenemos un desorden. Ahora bien, digamos, el efecto disuasor de lo negativo de las consecuencias tiene que ir acompañado de otros elementos. Nosotros quizás, si lo disuasor fuera lo que más primara, la verdad es que yo no creo que exista nadie que quiera caer preso en una cárcel dominicana. Eso sería suficientemente disuasor como para no hacer nada, porque meterte en la victoria es mucho peor que cualquier otro castigo que te puedan dar en la vida. Entonces, y meterte para que te quede preventivo 20 años, ¿no? Y no te hagan un juicio. Entonces, es cierto, sí, es necesario que tengamos un régimen de consecuencias, pero no solamente eso. Que es cierto que no lo tenemos de manera clara. Entonces, ¿cómo enfrentar? Porque yo te mencioné el régimen de consecuencias, pero al mismo te planteé el problema de que el régimen de consecuencias solo tampoco es la solución. No, sí, así es. Por eso nosotros generalmente estamos abordando esto, o estamos proponiendo que el abordaje tiene que ir por múltiples cabezas, ¿no? O sea, varias cabezas, no solamente régimen de consecuencias. La mano dura, digamos, es una de las salidas. La mano dura. Pero eso es violencia, doctor. Claro, pues digo, la mano dura es una de las salidas que los discursos políticos plantean, porque es populismo. No, eso pero es la iglesia que dice ley. Mano dura, es la iglesia que dice mano dura contra la delincuencia. Pero algunos el manejo, digamos, de los discursos extremos exacerba las masas, ¿no? Y suele dar mucho beneficio, mucho rédito político. Entonces está entre la mano dura y el garantismo, ¿no? El garantismo ultranza, que no. Entonces, entre esos dos extremos no hay posibilidad, moviéndose en los extremos no hay posibilidad generalmente de una salida efectiva, pero la salida efectiva es más a largo plazo y es probablemente más el ponerse de acuerdo desde el punto de vista de las políticas públicas en cuál es el modelo de sociedad a construir en los próximos 20 o 30 años. Miren este caso. Sí. Entonces, dentro de ese proceso, yo creo que las políticas públicas en educación, en seguridad, en vivienda, en alimentación, eso debe estar concertado alrededor de cómo vamos a construir un nuevo modelo de sociedad en los próximos 20 años. Y ahí la violencia no tendrá el mismo espacio. Que es bueno puntualizar que cuando se habla de la mano dura, no todo el mundo habla de mano dura como salir a matar. No, también mano dura es la aplicación irrestricta de la ley. O sea, si tú quieres mano dura, lo puedes pensar como que a los supuestos delincuentes pobres tú haces una banda dentro de la policía y la manda a asesinar a los supuestos ¿Qué delincuentes mano dura contra pobres. la delincuencia? La mano dura puede ser también la aplicación, repito, irrestricta. Mano dura de la ley. Ahora, ¿por qué no dice la ley? Mano estricta. Sí, mano estricta, pero donde yo quiero... Eso es lo que ustedes interpretan como mano dura. César, quiero que desarrolle, porque creo que ahí es que está el meollo, la naiboa, el gutatiberol del problema. Es qué modelo de sociedad queremos tener y estamos dispuestos, usted y yo, como ciudadanos, como trabajadores o como inversionistas o como propietarios o como servidores públicos, de hacer los ajustes que se deben realizar para crear un nuevo modelo de sociedad. Yo pienso que el tema de estas cosas no se pueden dejar a la voluntad a la buena voluntad de los seres humanos, ¿no? O sea, yo creo que estas son cosas que tienen que ver con políticas públicas orientadas con un fin, y las políticas públicas son las que rigen el comportamiento del Estado. Doctor, cuando dice mano dura contra la delincuencia, ¿qué usted interpreta? Usted como especialista de la conducta. Cuando yo lo mencioné en el sentido del extremo, de una posición extrema que hay, ¿verdad?, de exterminación. Pero eso, digamos, es una manera de interpretarlo, sin duda alguna. Y dije los dos extremos, el garantismo
y la mano Es dura también son- el garantismo es otro maneras de extremo. violencia. No, el garantismo Entonces, no es ningún sí, extremo. ok, doctor. pero la continuidad de la Él no idea dice de la respuesta. garantía, él dice el garantismo, Sí, que son que- cosas que- O el distintas. garantismo a No ultranza. la garantía, Sí. eso Claro, no. No, la garantía En debe última estar. instancia, al Pero margen no de hay cómo se garantismo llame, extremo. Él al está hablando margen- de un al extremo de margen de cómo garantismo. se llame, al Sueco. margen de cómo se Pero llame, sobre pero la vamos a la base de un pregunta, juicio. no por quisiera favor. perderlo en lo semántico. Sí, Al sí. margen de cómo se llame, es cuando lo que estoy tratando de decir es que posiciones extremas, Sí, sea como se llame, Ok, sea cual son sea. situaciones. Volvamos a la Continúa. sociedad que queremos Ahora, construir. Yo pienso que en primer lugar el tema de cuando decimos que las políticas públicas como, bueno, ahí decía se decía anteriormente cosas como la cooperación por encima de la competencia. Yo decía eso, la cooperación por encima de la Ese es el competencia. ideal, Nosotros la realidad de la tenemos- competencia. Bueno, Bueno, pero Bitcoin, no perdón, estaba hablando de perdón, Bitcoin, pero ahorita, continuamos con la cooperación. competencia. Perdón, pero la realidad se Espérese. construye a partir de la cotidianidad. De la realidad objetiva. Entonces, cuando por ejemplo en las escuelas ponemos un cuadro de honor para que gane uno. Tú estás yendo y los otros que se jodan. Entonces, cuando No, los cuando otros que Como estudian. Eury, di que mira, di que en Aclorarte ganó Evelyn Valdera y el perdón. otro se jodió. No, ¡Eh! perdón, No, pero ¿Qué se es jodió, eso, no, por se Dios? integró también a No, trabajar. no, Ahora, el vamos a ver problema la ¿Qué es eso? Por favor, problema vamos a no es escuchar, que- sí, lo que- invitamos porque para mira lo que desarrolle. pasa, que la Sí. tendencia es a pensar que si nosotros No, eso no va a llegar ponemos el presidente premio nunca. para que gane uno, los otros se van a motivar y van a estudiar más para ganar. Sí. Está bien, pero siempre va a ganar uno. Y van a perder Entonces, mucho. siempre Los van a otros van a- perder, no siempre van a avanzar, siempre los otros. van a perder La competencia. 29. Y van a acumular resentimiento, no, violencia, y- vaina. y a lo mejor algunos sí, otros Aprende no. ahí, Eury. Pero en general, lo que se está apostando es a que siempre va a haber uno mejor que otros. Y muchos y perdedores. esos mejores tienen que estar de primero. Es muy interesante cuando vemos en algunas otras culturas que han socializado de manera distinta sus ciudadanos, sencillamente los niños ni siquiera entienden lo que significa competir. Ay. Ni siquiera lo Tú me entienden. deberías, Julio, vamos a hacerlo Ni siquiera parte lo de este entienden. panel aquí. Pero cuando esas no se son les las ha sociedades propuesto- que han logrado avance, porque en la de Ay, no logran avance, la competencia. Yo la que puedo logra decir avance. que no tienen mall. Eso es una Probablemente no concesión tienen malls, arcaica ni de la tienen jipetas. socialización, Oli. Probablemente no tienen malls ni tienen jipetas, pero son más felices y no tienen violencia. Bueno, ¿Cuál- doctor, cuál pero la sociedad? jipeta no tiene nada de malo, ¿eh? Doctor, Yo ¿cuál no sé, La sociedad? jipeta no ¿Cuál Ni tiene el nada mall de sociedad? malo. tampoco. Lo que estoy Vamos- diciendo vamos es a que esos no buscar- son indicadores de avance. Es que el Doctor, mall es ¿cuál más sociedad? seguro, doctor, porque fuera del mall lo atracan. Así es. Espérate. ¿Cuál Y por sociedad, eso- doctor? y por Fuera eso- del mall lo ¿Cuál? atracan a Por uno. ejemplo. No le hagan tenemos- apología a la pobreza, doctor, en no, este en país. espérate, ningún espérate, caso. espérate. Yo ¿Cuál no sociedad? creo que la Y a la pobreza- falta de competencia en la escuela, que la gente Eury, estudie. Eury, No, mira, señor, mira lo yo que pienso- está Ahora, señores. espérate. Esto Ahora, es tú dijiste histórico lo algo que este hombre está tú dijiste diciendo algo aquí. muy ¿eh? importante, chequeando, estoy que es la chequeando. privatización de los espacios públicos en pos de la seguridad. Claro. Volviendo al tema de la violencia. Yo voy urbana. al banco en el mall porque Entonces, si no me atracan. sí, Y yo llevo Percival a mis atracaba hijos- en el y yo mall. llevo a mis hijos al mall porque ahí pueden jugar sin que los roben también. ¿Ve? Ahora, ¿qué pasa con ese modelo de desarrollo? Que perdimos los espacios públicos, que los niños no socializan en los espacios públicos, que los vecinos ya no son vecinos, sino no socializan, no hay redes vecinales, sino que nos vemos en el mall Se rompe la O por conexión. WhatsApp. y no nos vemos los vecinos, sino que simplemente cada niño juega solo ahí Pero en una hablamos por máquina. WhatsApp, Y doctor. cada Sí. niño se mete en un aparato. Entonces se van perdiendo el tejido social, las redes sociales, la privatización de la seguridad, en lugar de tener redes de vecinos en coordinación con la policía, por ejemplo, sino que cada quien va privatizando su espacio, la privatización de los espacios de diversión, la privatización. Entonces, eso lo que va generando es como el destejido social y va generando pequeñas islas Oye, donde qué cada quien interesante. sálvese quien pueda. Julio, una ¿no? pregunta que no he preguntado. ¿Cómo que tú la preguntas? Sí, ya. Vamos a cerrar. Yo no he hablado. Pero José. No, Pide que yo he tenemos hecho uno. No pide que tenemos una uno. pregunta. Ah, ok. Doctor, le voy a hacer una Y pregunta yo tengo conflictiva, una. doctor. Prepárese, porque Es este duro el conflicto- trabajito de Julio. Yo no conflictiva, yo no sé cómo doctor. es. Doctor, y si Sí. yo le digo a usted, es una hipótesis, puede ser invalidada. Y si yo le digo a usted que en los observatorios que yo hago sobre violencia de género, cuando la mujer paga su cuenta desde el principio de la relación, no hay violencia.
Mira, espérate. ¿Quién dijo No, eso? no lo digas. No lo digas. No así. Yo lo digas digo, duro, y lo pero demuestro a espérate, quien que la- quiera. que la que estaba produciendo era Cuando Pero no espérate, hay, desde el principio de la relación, espérate. No te lleves yo no eso. digo Espérate, después, No te desde el lleves, que yo- principio. Pero Yo he espérate. visto varios casos que la mujer ¿Quién comienza manteniendo al tipo, después el tipo le dan golpe. Quien pagaba su cuenta era Marisol Martínez. Era Marisol Martínez. ¿A dónde? Y Marisol, te menciono más de 10 casos. Marisol Bueno, Martínez. pero es que yo no Marisol puedo analizar ese Martínez, caso si no la- lo tengo. La Julio. que tenía. Yo estoy hablando de casos la que yo he analizado desde el principio. Analiza los otros. La que tenía la posición social, y la que tenía los ingresos Sí. mejores. Y yo era, conozco varios casos. Julio, ese Era- caso no se ha resuelto era- todavía. era no lo Marisol, tenemos en la mano y la para mató- ponerlo la de mató por ejemplo. eso. Te puedo mencionar El varios doctor casos. puede De cualquier- corregirnos. Una mujer con un nivel de Vamos a de ver. autoestima sumamente bajo puede ser multimillonaria y entrar en una relación de violencia y de abuso con un desbaratado. Yo le- Corríjame, no, doctor. yo le hice una explíquenos pregunta eso, a por él favor. primero. El problema de la autoestima de la Una mujer. pregunta, Ahora- doctor. Yo le estoy diciendo a usted que en los observatorios de casos que he hecho, siempre el factor económico está presente, objetivo o subjetivamente. Y cuando ella paga su cuenta, Sí. desde el principio de la relación, no hay violencia. Sí, Hay pero- violencia. Hay violencia Oye, también. A ver, Eso pero hay, a ver, ustedes pero- son los doctores. Ah, eso Bueno, no, exacto, pero está el doctor, caso de doctor, Marisol por y hay favor. otros casos más que no te quiero la hay, decir, ¿no? Castellano. porque la hay, porque la violencia, es que La pregunta la hizo Pablo, la la pregunta violencia, científica, la, la hizo el la doctor violencia tiene, digamos, distintas ópticas, porque también la condición de impotencia del macho es inaceptable. Sí. Un hombre no acepta. Se entiende en condición No de acepta dominio. que la mujer esté en mejores condiciones. Que no lo acepta, No lo al acepta. contrario. No lo acepta. No lo acepta. Y es No lo fácil. acepta. Déjeme Es una beca. Ustedes lo Empieza- están bajando. que yo llegué a Viene el casa, invitado. ella me dice dueño de la Empieza casa así, y del pero carro después y de termina todo. está matándolo como mató a esa muchacha. Déjeme Venga, hablar, doctor. déjeme invitar Esa muchacha a no vive cafecito aquí. para Vamos a venir ver. a hablar. Vamos a a hablar. ir ahora al doctor. Vamos. Gracias por el voto, yo se lo agradezco mucho. Vamos, doctor, vamos a ver. Gracias. Después de Gracias. la... Ahora, No vamos a ¿Qué comer. pregunta yo le he hecho a este no, hombre? Mira, él porque está ya- pensando hace 3 No, minutos. ya, de vamos a bajar competir, idea. vamos a Es la mía la que va a responder, José. Ya, no, Baja la yo te voy a responder autoestima, ahora. baja la autoestima. Que responda, Lo doctor. económico es un síntoma, no es el problema. O sea, Ay. ese es un síntoma. Estamos todavía moviéndonos en la fiebre de síntoma, la José, no es el sábana. problema. Es decir, esa es una expresión. Es como el Un Bitcoin. síntoma. O sea, Es como el Bitcoin, es un síntoma. Continúe, es doctor. una expresión. O sea, dice, no, el Bitcoin es una moneda que no existe. Sí, pero ¿cuál es la que existe? Al final todo esto es fantasía. Son papelitos de colores. ¿Fantasía? Papelitos de No, él colores. dice todo, José, todo. tranquilo, Entiende, Bobby. todo. O sea, al final es todo. Espérese, continúe, Ahora, doctor. continúe. Vamos de hecho, bien, vamos. muchas monedas de papel hace mucho que no tienen respaldo. Sí, y existen. 35 años la vida. Ahora, una moneda, 40. ahora, ustedes lo han Ahora, ¿cómo bajado, sabe? ustedes lo han bajado al plano ya individual. Entonces, al caso particular, al caso, ya no al análisis colectivo y social. Ya desde el plano individual, yo Ya, pudiera dar otra explicación, que no es contraria a aquella, es complementaria, pero es otro nivel del análisis. De caso individual. Cuando estamos de persona a persona, en las relaciones interpersonales, existe un desafío que es muy difícil de resolver, sobre todo en aquellas personas que su socialización familiar no les estimuló a la autonomía personal. Aquí el drama que está de fondo es la autonomía. El ser humano no nace siendo autónomo, el ser humano es dependiente como todos los mamíferos, pero además el ser humano es el único mamífero que no es autónomo muchos años después de nacer. Casi todos los mamíferos Gracias son a Lucy, autónomos. Australopithecus Ahora, samarensis. Gracias a Dios. que le dio Por esa falta de autonomía, el Continúe, ser doctor. humano No tiene se que deje interrumpir. vincularse y el vínculo es o puede ser atentatorio contra la autonomía personal si uno no aprende a ser uno mismo dentro de un vínculo. Entonces, Interesante. dentro de un vínculo es muy difícil mantener el ser yo dejando que tú seas tú. Y la tendencia más común es que para poder ser yo dentro del vínculo te anule a ti. O que dentro del vínculo, para yo poder ser yo, voy a plegarme a ti. Y entonces van a desaparecer las diferencias, porque cuando tú no eres tú o yo no soy yo, ya no hay problema. Que es lo que llamamos Pero la cuando- relación enfermiza por Sí, causa de claro. una baja autoestima Brillante, de doctor. cualquiera de Pero los cuando dos. uno de los Brillante, dos, claro. Él no ha respondido la pregunta pero de la cuando- economía. pero- La economía no espérate. tiene que ver con No, eso. tiene Espérate, mucho que ver. continúa, Vamos a ver, continúa. ¿dónde se conecta lo Para un caos. económico con Mucho, eso? porque algunas, doctor, siga. porque Vamos a ver. en la manera como nos han socializado en esta cultura, el dinero es un factor de autonomía. Bien. ¿Mm? Y no lo es realmente. Porque hay razones por las cuales muchas personas pueden ser muy adineradas, pero ser
con una autonomía Una cero. reflexión pero ya breve, lo muy sé, breve, ya. Julio, Ahora, para aportar. Tú sabes que yo nada cuando más se aporto. Pero ya, cuando ya se te- trata de Breve, breve, porque resolver, no pregunta pero ya. a ver, Tú no a ver, preguntas ya. cuando Ya, se por favor, trata de tenemos que irnos. resolver, cuando se trata Sí, de sí. resolver el conflicto de Sí. cómo yo puedo seguir siendo yo estando contigo, y yo no tengo las herramientas para resolver eso, porque yo dejé de ser yo soy tú. Y si tú te me niegas, me estás negando a mí. Bien. Está bien. Pero Y doctor, entonces si yo te usted mato. encuentra una mujer, oiga, Si tú no usted, entendiste, no una yo te persona mato, común, yo te usted, mato. que es un Ya. especialista en la conducta, usted le regala un iPhone 8, el que va a salir en septiembre, que todavía no ha salido, ya en preventa usted lo Sí. compró, $1,000, Sí. y le regala una jipeta. No voy a mencionar marca porque después no quiero problemas con Antonio. Vaya. Una jipeta del año y un iPhone 8 Sí, a una mujer. sí. Y de repente, por algún error de ella, usted ve que ella está hablando con otro tigre por el teléfono que usted le regaló. Correcto. Y usted entonces se Tigre pone en criminal. alerta y le cae atrás. Y ella se monta, mete el celular en la cartera que usted le compró, de que Love Story se llama eso. Y se monta en la guagua que usted le compró con su cuarto. Y ella va a juntarse con otro tigre y monta el tigre en la jipeta que usted compró. manejarla. Y usted encuentra a la mujer, el tigre diciéndole, mami, dobla por aquí. Manejando, o el tipo Ma- manejando. o el tipo manejando la guagua que usted compró con su cuarto y ella comunicándose con él por el celular que usted le compró. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? ¿Qué usted haría usted? No. Dejar todo Cuando eso. me Espérate, pase, te Eury, digo. Eury, no es a ti, a él. bueno. Cuando Vamos me a ver. ocurra- Cuando te ocurra, Exacto. cuando me ocurra, te digo. Pero- Ahora bien, ¡Eh! eso no es, digamos, en el planteamiento mismo de ese problema está tremendamente metido esos códigos de violencia. El machismo, Porque no claro. porque yo, o sea, el tema es que yo te compré y yo te di y yo te No, pero ¿y puse quién y fue? yo te- ¿Cómo que quién? Es una hipótesis, es Ahí un no, esquema. no, matrimonio de Yo los estoy dos. planteando un Ya, escenario. tú tienes la ignorancia. Eury, si Ya tú te eres- vas a si ir te con pasa a ti, violencia. ¿qué tú haces? Simple Ahora. y sencillamente habló con Cine y lo dejamos. Ya, no tengo que creer. Ahora. Porque todo lo de Pero no, nosotros no es no, mío. no, Pero yo no hablé de cine, yo te puse así, no, no, así no, lo no, vamos a hacer. no, yo Tú de una vez. No, porque el problema es que tú crees que el matrimonio es el... No, es que yo puse un ejemplo aquí que muy fácil. Vamos a luchar, señores. Vamos a luchar. Atiende la respuesta. La respuesta, señores, y nos fuimos. Ahora, Ella. si cuando yo, Sí, sí. ahora, si en la Sí, dinámica siga, doctor, nuestra está establecido que yo te compro esto y por eso matrimonio tú no es me eso. debes a mí tal Claro, cosa, bueno, tú ¿qué has matrimonio es violentado. Un matrimonio no es ¿Por eso. qué usted hace si Bueno, encuentra pues la gracias. mujer? Ya dijo José? que ya dijo Él no ha dicho nada. ¿Qué usted hace, doctor? Carita que tú crees de la Cuando me mujer. pase te Excelente, digo, doctor. pero no me ha pasado. Brillante, Bueno, doctor. Porque yo brillante. hasta ahora, Porque tiene como 600 estrellas en el doctor. porque hasta Brillante, ahora yo no he brillante. construido relaciones sobre la base De que diga yo soy dueño ni tuyo. de comprar Todo nada. lo que se hace en el matrimonio de los Yo dos. no dije que Ahora, comprar. Pero Usted no le regala el celular a su mujer. Sí, todo El es. celular que tiene mi mujer se lo regalé yo. No, el que tiene mi mujer se lo regalé yo y es de ella. Pero Y el que tengo yo me lo regaló ella a mí. Es de los dos. Ahora, si Pero yo te lo- permítanos ahora sí despedir te lo- a César en Es de paz. los dos. Una cosa es que yo- El una cosa matrimonio es que de yo- los dos. Una Ya, cosa porque yo te una compré. cosa es que yo te lo regale y otra cosa es que yo te compre con eso. ¡Ay! ¡Ya, mi fuera!